Hola amigos, ya volvemos a estar con todos ustedes aquí en Para Todos la 2. Bien, la prostitución es una realidad en nuestro país. Despenalizada por el Código Civil en 1995, son muchos los ayuntamientos que intentan regularizar la situación en sus calles. El negocio de la prostitución mueve millones de euros al año. Como profesión sigue estigmatizada, aunque según los últimos datos parece que va en aumento. Sí, durante los próximos minutos vamos a debatir sobre la prostitución en nuestro país, un tema controvertido que abordamos de entrada con este reportaje. Protestan contra la ley de carreteras que ha comenzado a sancionar desde este verano a las prostitutas que se ofrecen en los arcenes de las vías públicas. En España, al menos 12 grandes ciudades tienen ya regulada, mediante ordenanzas municipales, la prostitución callejera. Que lo que nos tocó, ¿vale? Que somos prostitutas, bueno, ¿qué hacemos? Ellas dicen que la ley las criminaliza y las entidades que las ayudan y respaldan aseguran que la normativa es vulneradora de derechos, no da respuesta y victimiza a las mujeres que están ejerciendo la prostitución forzada. Por otra parte, fuentes policiales confirmaban a principio de verano que la crisis aboca a cada vez más españolas a ejercer la prostitución en locales de alterne, hasta ahora copados por mujeres rumanas, brasileñas y paraguayas. Permitirla o no poner multas, el debate se centra entre la legalización o la represión de un negocio con una de las tasas de criminalidad más elevadas o de una forma, según como se mire, de ganarse la vida. En cualquier caso, la prostitución en España aumenta. El diario de los Estados Unidos, The New York Times, califica ya a España en un reciente reportaje de investigación como el nuevo destino del turismo sexual de burdel. Bien, pues para hablar sobre la prostitución en nuestra sociedad contamos en la mesa con Mónica Esgueva, escritora, ha estudiado el mundo de la prostitución en algunos países asiáticos como Camboya. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Nos acompaña también Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y saludamos también a Clarisa Bellocchi, portavoz de la Asociación Genera, que trabaja para el reconocimiento de las trabajadoras sexuales. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues para situarnos un poquito, Jorge, me gustaría empezar sabiendo qué define la prostitución. Yo creo que está bien empezar por eso, porque las definiciones siempre racionalizan el tema y limitan mucho y coartan pues la cosa emocional y la cosa un tanto irracional que acompaña mucho pues cuestiones como estas, ¿no? Yo creo que definir la prostitución aparentemente es sencillo, luego quizá en los matices donde discrepemos nos perdamos un poco, ¿no? Pero sería toda aquella actividad profesional que ofrece una prestación de carácter sexual a cambio de una retribución, creo yo. Simple y llanamente. Digamos que diferencia, por ejemplo, porque esta definición podría englobar muchas cuestiones y podría entenderse que cierto tipo de emparejamiento sancionado por el matrimonio y tal, pues también podría contenerse dentro de esa definición. Yo creo que habría que decir quizá que la prestación económica es inmediata y corresponde a cierta prestación que se hace en concreto, ¿no? Es un poco aquello del chiste de las dos chicas que estaban en Navidad al lado de un árbol y una le dice al otro, oye, ¿tú qué le vas a pedir a los reyes? Y dice, coño, pues yo igual que a todo el mundo, 20 por el francés y 50 por el completo, ¿no? O sea, tanto por tanto. ¿Esa sería lo que diferencia esta actividad de otras? Sí, yo creo que tampoco hay mucho que añadir, o sea, realmente es a cambio de dinero ofrecer el cuerpo de una persona que tienes y para unas prestaciones sexuales. Pero claro, ¿por qué estigmatiza tanto el ser prostituta? Probablemente estigmatiza porque finalmente es lo que nosotros a veces pensamos y llamamos el contramodelo de mujer. Es decir, de alguna manera tenemos un imaginario social que responde a unos estatus en femenino y probablemente el estatus, y además lo podemos decir, ¿no? Más valorado es el de madre y el menos valorado no es el de prostituta en realidad, es el de puta, que es a lo que se refiere el estigma. Por lo tanto, la prostitución se encuadra dentro de eso, se encuadra dentro de cuestiones como son hacer uso libremente de la sexualidad a tal punto que pueda convertirse en un servicio a vender. Si pensamos en otros servicios que las mujeres también podemos vender, como por ejemplo podría ser el caso de servicio doméstico, cuidado de ancianos, cuidado de niños, es decir,
servicios que tradicionalmente formaban parte incluso de lo que era el contrato matrimonial, hoy en día se venden por separado. El único que contiene estigma es aquel que se refiere a la sexualidad femenina, a su uso y por lo tanto en un momento dado que entre dentro del modelo capitalista de venta de lo que es un servicio sexual. El resto de servicios, por muy precarios que sean, en todo caso no tienen gran estatus social, pero no son penados socialmente, no son estigmatizados socialmente como sí lo es la prostitución. Claro, Jorge, ¿cómo hemos intentado gestionar, ¿no? Sí, es que además lo que dice Clarisa es muy importante y yo creo que conviene detenerse un momento en ella. O sea, la prostituta, cuando se habla de medidas, digamos, para regularizar, para aceptar, digamos, de una manera regularizando, para prohibir o para abolir, hay que ver qué realmente se quiere abolir, si lo que se quiere abolir es esa actividad o si lo que se quiere abolir es quien ejerce esa actividad. Es decir, es lo del perro y la sarna, porque muchas veces, es decir, la brujería no se elimina quemando a brujas. La brujería puede seguir estando allí. La estigmatización, ese concepto que Clarisa empleaba de contramodelo de mujer. O sea, la prostituta fundamentalmente lo que hace es ir contra el modelo normativo sexual que se ha establecido. O sea, el modelo normativo sexual que exige toda una serie de cuestiones y que ella se lo pasa allí por el sitio por donde suele trabajar todo ese modelo. Eso crea una enorme tensión, digamos, social. Y eso hace que muchas veces se enfoque el tema de la penalización de esta actividad en la persona que ejerce la actividad, no en la actividad en sí misma, lo cual es un error de bulto y viene dado normalmente porque siempre queremos abordar este tema desde cuestiones morales, o sea, desde la moral. Por eso te decía yo que racionalizarlo a través de una definición es importante. Y otra cosa que yo creo que es fundamental, que decía Clarisa, es que en esa contraposición, porque a las mujeres siempre se las ha convertido en una especie de navajas suizas donde ejercen distintos roles, el rol de amante, el rol de madre, que es un elemento administrativo y tutorial, el rol de abuela, que es un elemento contemplativo. Entonces siempre se ha clasificado, digamos, a la mujer y es impensable que es impensable que un amante, por ejemplo, te lleve tu casa. Tu casa la tiene que llevar, pues digamos, tu esposa, ¿no? Pero la prostitución, y por lo tanto la persona que ejerce la prostitución es muy consecuente y está muy arraigado con determinado modelo social que hemos creado, en el que hay una familia, en el que hay una privatización, digamos, del deseo, en el que hay una exclusividad de los genitales, en el que hay una santificación de los genitales, una exclusividad, digamos, del uso de esos genitales y una propiedad, digamos, de la descendencia. Mónica. Yo creo que estoy de acuerdo y me gusta escucharos, pero creo que aparte de esto, esto está muy bien en plan objetivo, pero las realidades que hay detrás de esto a veces no son tan objetivas, no son tan higiénicas, ¿no?, como las estamos quizá intentando ver. Hay realidades, y yo creo que tú lo conocerás muy bien, Clarisa, hay realidades muy duras detrás de todo esto, que los roles, la moralización, está muy bien, pero la realidad detrás es muchísimo más dura. Hay personas detrás, hay mafias detrás, hay una dominación detrás, hay una esclavitud detrás, en muchos casos. Sí, probablemente, el estigma de la prostitución es algo que se comparte por todas las mujeres que ejercen prostitución, independientemente de cuál sea su condición después. A mí, sinceramente, como comprenderéis, formo parte de una entidad que se dedica a hacer intervención directa en prostitución. No solemos teorizar mucho, de lo que hablamos es a partir de la práctica que hemos aprendido. Con lo cual también puedo decir, y me consta, que incluso para las mujeres que están en prostitución forzada, uno de los dolores más grandes es el estigma social. Porque independientemente además de si una mujer ha ejercido de forma voluntaria o no, o por cuánto tiempo ha ejercido, el estigma de la prostitución es algo que se pega para todo el resto de sus vidas. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, yo pedí que no se pasasen imágenes de mujeres a cara descubiertas, porque lo que puede implicar como consecuencia para las mujeres a largo plazo, sobre todo hoy que estamos además en los más medias y en internet y demás, puede ser terrible. Las mujeres viven con miedo a que algún día sus hijos, sus nietos, sus amigos, sus parejas sepan que han sido o son prostitutas.
Lo digo para pensar que además en esto que comentabas que me parece muy inteligente, esa historia de las mujeres como navaja suiza, las mujeres somos un cúmulo de cosas, podemos ser prostitutas y madres y amigas y amantes y amas de casa y probablemente además estudiantes y universitarias y, es decir, se suman, ¿no? Parece que la sociedad necesita crear categorías. Yo recuerdo una víctima de trata que después de salir de su situación, nos decía que de lo más duro que había vivido de esa situación de explotación, una de las cosas que recordaba con más dureza era cómo la miraba la gente cuando ella trabajaba en la calle. A mí me parece que sobre eso tenemos además una responsabilidad social importante, en dejar de mirar a las mujeres que ejercen prostitución como subciudadanas. Eso es fundamental. Y luego, con relación a lo que apunta Mónica, que el tremendismo no nos oculte la verdad, o sea, que el tremendismo no nos empañe la definición. La explotación no es consustancial, no es algo definitorio de la prostitución. Es algo subsecuente si hay una mala gestión de esa situación problematizada. Pero no es definitorio. Igual, es que suelen ser los argumentos, digamos, que especialmente las abolicionistas, es decir, las que quieren exterminar el problema. Porque abolir algo, o sea, tú no puedes abolir, por ejemplo, orinar en la calle. O sea, es algo absurdo, porque seguimos orinando, porque forma parte sustancial de nosotros y de nuestra estructura cultural, digamos, que nos hemos hecho, el orinar en la calle. Tú lo que puedes, en todo caso, es prohibir la prostitución, quitar los urinarios públicos y entonces al meón que se acerque a un árbol, sancionarle. Pero abolir la prostitución es exterminar y se enfoca nuevamente hacia, digamos, el perro y no hacia la sarna, no hacia esa gestión, ¿no? Entonces, normalmente, especialmente las abolicionistas, que suelen ser se apoyan en estas cuestiones tremendistas, se apoyan en cuestiones como la explotación, que efectivamente existe y que es absolutamente repugnante, pero que existe por una mala gestión de la prostitución, y se apoyan en cuestiones como la dignidad, por ejemplo. Es indigno para una mujer. Claro, decir que es indigno para una mujer, en todo caso habrá que preguntárselo a la mujer, porque la dignidad no es nada más que la preservación de un sistema de valores personal e intransferible, que cada persona, pues no existe plural de dignidad, ni existe colectivo, ni existe sitio. La dignidad no está en los genitales, salvo que nuevamente hayamos santificado o hayamos magnificado los genitales y hayamos hecho que la dignidad se encuentre ahí metidita, ¿no? Como claro, un huésped incómodo. Clarisa, de todas formas, vosotros en vuestra asociación, que estáis en contacto con las prostitutas, tanto las que lo ejercen de una forma voluntaria como las que, bueno, por necesidades se ven obligadas a ella, ¿os piden mucha ayuda para salir de la situación? Yo creo que hay que diferenciar. Cuando nosotras decimos voluntaria o forzada, cuando hablamos de prostitución forzada nos referimos a trata, es decir, de hecho, por suerte, recientemente, uno de los últimos países en hacerlo, y porque había una directiva europea que lo obligaba, España ha suscrito, digamos, o ha cumplido una directiva europea y ha incorporado el delito de trata al Código Penal del año pasado. Con lo cual estamos hablando de una cuestión que es, primero, delito penal, segundo, que hablamos de prostitución, es decir, ejercida de manera coactiva, es decir, no estamos hablando del concepto de necesidad. Es decir, el concepto de necesidad nosotras siempre decimos es decir, cuando decimos voluntaria es que ha habido una elección de esa persona en base a una serie de opciones. Del mismo modo que no nos planteamos si los mineros es absolutamente voluntario, hasta qué punto, siendo trabajos duros, o el trabajo de asistente geriátrico, que es un trabajo difícil y en muchas y puntuales ocasiones probablemente desagradable, o muchos otros que podrían serlo. Entonces, entendemos que allí hay una elección por parte de la mujer y eso es voluntario. Luego habrá quien le guste mucho más, mucho menos, y en qué condiciones se ejerce. Porque el problema es que hoy todo el ejercicio de la prostitución tiene muy malas condiciones de ejercicio, puesto que estas mujeres no tienen garantizados ningún tipo de derecho por parte del Estado. Otra cosa es la trata, otra cosa es la prostitución forzada, en donde, por supuesto, las mujeres pueden en un momento dado solicitar nuestra ayuda para dejarlo. Está claro que ninguna mujer consiente la prostitución forzada, es una situación de violencia, incluso reconocida como violencia machista. Mónica, yo no sé si la prostitución en Oriente se vive de distinta manera
como está apuntando Clarisa? Bueno, en Oriente mi experiencia, la investigación que yo he hecho allí es que es bastante dura. Realmente allí es muy dura, hay mucha trata. Yo, por poner un ejemplo, yo me acuerdo en Nepal, por ejemplo, estar con una asociación que había logrado 12.000, en toda su vida como asociación, habían logrado rescatar a 12.000 mujeres y niñas que habían sido llevadas desde Nepal a la India porque tienen la piel más clara en Nepal que en la India y están, bueno, mejor consideradas. Y todo por engaños. Entonces, estas son situaciones gravísimas. O sea, la ONU dice que al año hay 2 millones, casi y medio, de personas que forman parte del tráfico humano en 130 países. Esto me parece brutal, que a día de hoy estemos todavía traficando con seres humanos como si fueran mercancías. Me parece muy duro. Y yo allí he visto cosas para llevarse las manos a la cabeza, de que no son personas, son animales y son tratados como un pedazo de carne sin alma y sin corazón, sin nada. Entonces, estamos hablando de cosas realmente horripilantes, que a mí me parecían increíbles que en un siglo XXI esto pudiera estar ocurriendo. Bueno, si os parece, ahora podemos ver unas imágenes de la exposición que se puede ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es la exposición El Paralelo. Aquí vamos a ver unas cartillas, atentos, unas cartillas de prostituta y unos comprobantes sanitarios. Son, atención, de finales del siglo XIX y principio del XX. Yo no sé si esta sería una buena manera de controlar la actividad de la prostitución, Jorge. Es que llevamos toda la historia, o sea, desde el momento que creamos cierto marco cultural para las relaciones interpersonales, es decir, y estoy pensando fundamentalmente en la familia, que es ya de muy antiguo, llevamos intentando abordar, digamos, esta actividad de manera problemática porque, vuelvo a decir, fundamentalmente entran muchos factores de consideración moral, porque la prostituta lo que verdaderamente la está diferenciando, por ejemplo, de un albañil o de un futbolista que también utiliza una parte de su cuerpo para jugar, o de un abogado, es que está cuestionando el modelo sexual. Y está cuestionando el modelo sexual porque el modelo sexual es subsecuente de un tipo de organización social que hemos dicho, ¿no? Y lo llevamos haciendo desde siempre. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, haber leído que en el siglo VII a.C., en la Grecia de Solón, que Solón es el padre, digamos, de la democracia, se considera es el primero que marca una constitución de carácter democrático, Solón ya regulariza la prostitución y crea lo que llaman los dicteriones, que por cierto, con el beneficio de los dicteriones se hace el templo a Afrodita, a la Partenos, la que se entrega a todos. Augusto lo legitima, va un poco para largo. Sí, por eso. Casi mejor lo tocamos en otro tema, Clarice, porque me gustaría saber tu opinión con respecto a estas cartillas. Bueno, el Estado ha históricamente intentado controlar la prostitución, no siempre pensando en derechos, y esta es la cuestión, y menos aún pensando en los derechos de las mujeres, más bien en controlar la actividad. Estas cartillas forman parte de lo que de alguna manera fue una idea reglamentarista de principios de siglo y hoy en día, bueno, no serían incluso probablemente, es decir, los organismos de Naciones Unidas, de ONU-SIDA y demás no estarían absolutamente de acuerdo con crear cartillas sanitarias para colectivos específicos. Quiero decir, tendríamos probablemente algún problema respecto a nuestras leyes de discriminación y de igualdad. En cualquier caso, yo creo que cuando hablamos de regular a veces no sabemos de qué estamos hablando y esa es la cuestión y eso es lo interesante. ¿Qué es regular? ¿Controlar? Probablemente hay una parte que sí, pero sobre todo debería ser y debería poner el foco en dar derechos y sobre todo en dar derecho a las mujeres, como decíamos. Si no, a veces estamos hablando de la actividad, también lo comentaban antes, como si fuese de una manera, es decir, teórica, es decir, sin poner los pies sobre la tierra. Estamos hablando de personas, estamos hablando además de hombres y mujeres que ejercen prostitución, mayoritariamente, sin duda, mujeres. Estamos hablando, por lo tanto, de una garantía mínima de derechos, por lo menos en la no discriminación, por lo menos los derechos de ciudadanía, derechos humanos, derechos fundamentales, es decir, y aquí es donde está la cuestión. Una ordenanza, como bien además, o una ley, como bien vimos en el vídeo del principio,
ataca de alguna manera a un colectivo en concreto, a veces con eufemismos tales como la ley de carreteras, ¿no? Como si fuese una cuestión de tránsito. Parece que a nosotras nos parecen como normalmente medidas políticas un tanto cobardes para no abordar el tema de manera adecuada, es darle la vuelta para limpiar. La cuestión aquí no es limpiar las calles de la prostitución, la cuestión es pensar que hay personas que están allí ejerciendo prostitución y preocuparse por las condiciones de vida de esas mujeres, es decir, y por lo tanto también otorgarles de manera bien concreta, esto tiene consecuencias bien concretas, el derecho de ciudadanía, de alguna manera, es decir, a la libre circulación, a que no sean presa de agresiones, a que no sean presa de intervenciones arbitrarias policiales, a que puedan, es decir, hay toda una serie de derechos en las cuales las prostitutas tienen menos voz, tienen menos palabras, tienen menos verdad. ¿Y quién habla entonces en nombre de las prostitutas? Pues muy poca gente, por suerte ellas hablan aunque sean enmascaradas debido al estigma, pero van hablando. De hecho había manifestaciones en donde pues dicen bien claramente, yo creo que no es imposible hablar con ellas, están en nuestro cotidiano. A veces cuando a mí me dicen, es que no conozco ninguna prostituta, digo, es imposible, esto es como decir, no conozco ningún médico, alguno habrás conocido. Lo que está claro, Mónica, es que cada vez hay más prostitución, cada vez hay más clientes, ¿por qué? Yo creo que esto es, si no hubiera clientes, hombres que lo buscaban, no habría prostitución. O sea que yo creo que es un error precisamente perseguir a esas mujeres que lo ejercen, porque ellas no tienen al final ninguna culpa. Quiero decir, si no hubiera un mercado, no habría no habría este ofrecimiento, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que tener muchísimo cuidado, hay que defender a estas mujeres que realmente no tienen derechos y perseguir, y desde luego eso sí, perseguir todas las mafias, todo ese tráfico humano que de verdad es enorme, que es la nueva esclavitud, es la esclavitud contemporánea. Quiero decir, el tráfico humano se da solo por la prostitución y se da para los trabajos forzados. Mónica, ¿se acabaría legalizando la prostitución con esta trata de esto no lo sé, pero seguramente sería más fácil que no hubiera tanto tráfico humano. Yo creo que esto ayudaría. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Hombre, mi opinión es que sí, naturalmente, es que todo lo que se tapa se pudre, esto es evidente. Si no hay un saneamiento, no hay una gestión, es decir, que hay una catástrofe aérea, ¿qué quiere decir? Que hay que acabar con la aviación civil. Lo que hay que es que tomar e intervenir de manera que las medidas de la gestión de la aviación civil haya una cierta seguridad, simplemente. Yo el tema que apunta Mónica un poco de culpabilizar, digamos, aunque sea de manera subsecuente al cliente. Bueno, el cliente no es nada más que el hecho, que la causa y el efecto de cierta estructura social que hace que la esposa no pueda, por decirlo de alguna manera, y un tanto primaria, hacer felaciones y tenga que encontrar una persona que realice felaciones, por ejemplo. Clarisa, concluimos. ¿Sería una buena solución la legalización? Yo simplemente creo que clandestinizar es un error, perseguir a las personas sin derechos es un error y sobre todo que son las medidas políticas, entre comillas, fáciles, entre comillas, cobardes o entre comillas de solución mediática, pero que no abordan ni el problema de los derechos de aquellas mujeres que ejercen prostitución de manera voluntaria, ni protegen en ningún caso a las víctimas de trata de personas. La trata de personas es un tema muy serio que hay que abordar con medidas muy serias y como bien decían también, es decir, no podemos asimilar la trata de personas a la actividad en sí, porque existen muchas formas de trata de personas. Pues con este asunto concluimos, tomamos nota de ello. Muchísimas gracias a los tres por compartir estos minutos. Seguimos.